Libro de Apocalipsis en el capítulo 4 en esta noche, en donde continuamos con la última sección de este libro, ¿verdad? De los tres temas, de los tres tiempos en los cuales habla este libro de Revelación o Apocalipsis. Hemos visto las cosas que había visto Juan, lo que estaba sucediendo en el presente, y ahora vamos a continuar con las que han de suceder, ¿verdad? Porque se recuerdan que así inició el capítulo 1, ¿verdad? Bendito el que oye, decía la palabra de Dios, ¿verdad? El que guarda también la palabra de Dios. Así es que, mis amados hermanos, este capítulo es algo de lo que ha de suceder. Es una revelación que por medio de la misericordia de Dios quiso demostrarle nuestro Señor Jesucristo al apóstol. Y no solamente a él, sino también a usted y a mí, para que no nos sorprenda, hermanos, lo que ha de venir a partir del capítulo 4. Es solamente la revelación de lo que está en el cielo, de lo que Dios en su misericordia nos permitirá algún día estar en ese lugar. ¿Cuántos creemos eso, mis amados? Pero para ello es necesario perseverar en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la fe puesta en Él, ¿verdad? Que gracias a su sacrificio, usted y yo tenemos entrada a ese lugar. Cuando dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 1, después de esto, ¿qué es después de esto? De todo lo que hemos estudiado anteriormente en cuanto a los mensajes a los ángeles de las diferentes iglesias, ¿verdad? Que eso que era el presente. La iglesia es el presente del día de hoy. La iglesia es el tiempo, la dispensación de la gracia en la cual usted y yo hemos sido partes. ¿Cuánto nos alegramos por ello, hermano? Hoy no hay, hermano, no existe la gran tribulación todavía. Hay un periodo en el cual Dios ha determinado que la gracia sea dispensada para que muchos vengan al conocimiento de Él y, poniendo la confianza en Él, puedan alcanzar la vida eterna, como Él lo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son las cosas que son, porque la iglesia sigue aún aquí. ¿Cuántos nos consideramos iglesia? La iglesia no ha sido arrebatada. Lo que Juan va a revelar es lo que Dios en su misericordia le dice que ha de suceder. Pero antes de ello le enseña el panorama celestial. No solamente aquí, sino en muchos capítulos adelante. Dice el capítulo 4: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Qué misericordioso es Dios, que permite, hermano, que el ser humano, con su imperfección, si Dios quiere, revela lo que Él quiere. Esa es misericordia de Dios. No era porque Juan era una buena persona, no era porque él, ¿verdad?, estaba pidiéndolo, no. Fue la misericordia de Dios que decidió revelarle. Así, hermano, Dios también tuvo misericordia de nosotros al revelársenos a nosotros por medio de Jesucristo. Ahora que tenemos también la puerta, que ahora es Cristo Jesús, amén. Por medio de Él usted tiene entrada a la gloria eterna por la fe. Pero en este caso, hermano, es una visión literal la que el apóstol logra ver. Qué precioso, hermano, haber sido esa revelación. Él está completamente en el Espíritu, dice la Escritura, en el versículo, así dice: y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿verdad? Después de lo que Él dijo, después de esto, o sea, ahora te voy a mostrar lo que ha de venir. Y le llama el mismo Señor Jesucristo y le revela, hermano, un panorama del trono de Dios. Esto no es un invento, no es una cosa que se le ocurrió al apóstol, no, es una revelación directa de parte del Señor Jesucristo a Juan. Juan entonces dice que en su misericordia, en el versículo 2, al instante yo estaba en el Espíritu. Porque no se puede, mis amados hermanos, de otra forma estar en la presencia de Dios. Si yo estoy, hermano, con mi naturaleza pecaminosa y carnal, no voy a poder discernir
lo que el Espíritu quiere revelarme a mi vida. Si yo estoy aquí pensando en las cosas de esta tierra, me van a quitar, hermano, la disposición que posiblemente el Espíritu Santo tenga en nosotros, y vamos a perder, porque vamos a estar pensando otra cosa. Vamos a estar pensando si se viene el agua, si pasa aquello, si pasa lo otro, y esas cosas, hermano, interrumpen a que haya ¿qué? Una comunión. Por eso dice claramente, para que esto le pudo haber ocurrido al apóstol Juan, él tenía que tener una completa disposición en el Espíritu. Él no estaba pensando en nada de lo terrenal. Dios en su misericordia se lo revela y dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Fue un éxtasis quizás que en la que Dios quiso levantarle, ¿verdad? Y dice, y he aquí lo primero que ve. Lo primero que ve después de oír la voz que le dice, sube acá. Él vio la puerta, pero no podía subir por sí solo. Tuvo que escuchar la voz de el Señor. ¿Y cómo le escuchó? Dice, y he aquí yo una voz, así dice, la primera voz que oí como de trompeta. No la define exactamente en su ilustración. Da a entender que era un sonido, hermano, de voz que le dijo, sube acá. Y al quererlo él expresar, dijo, la voz que oí no fue una voz clara, una voz ronca, no. ¿Cómo? Así dice, ¿verdad? Así lo dice, como de trompeta. Así será cuando el Señor Jesucristo nos llame a usted y a mí. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? ¿Y cuántos vamos a querer que se nos diga también, ven acá? Pero para ello, hermano, debemos de perseverar hasta ese día, manteniendo la mirada fija en ¿quién? En el Salvador, en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que ha hecho Juan. Por eso dice, ¿verdad? Sube acá y yo te mostraré las cosas que suceden. Cuando Él es transportado en el Espíritu por el Señor, le es revelado, hermano, el trono de la gloria de Dios. Y dice en el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, el que ve, un trono establecido, ¿a dónde? En el cielo. Y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a ¿qué? Piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. No era cualquier arco iris. Y cuando el apóstol Juan, hermano, no describe también una figura humana, es porque lo que vio fue glorioso. Él no dijo vi a Dios, ¿verdad? Y describe una imagen humana. No describe ninguna figura humana, si usted se da cuenta. Sino que la figura que describe, aquello relumbrante, hermano, lo toma y lo asemeja a las piedras preciosas. El jaspe y la cornalina son dos piedras preciosas que estaban también en las vestiduras sacerdotales del libro de Levítico, que ellos portaban, ¿verdad? Eran piedras preciosas. La primera que dice jaspe es una piedra como transparente, translúcida, y es uno de los significados que representa este tipo de mineral o piedra, hermano, es la pureza. ¿Y cuántos sabemos que solo en Dios hay pureza? ¿Quién entonces cree usted que era el que estaba sentado en ese lugar? El mismo Dios, hermano. El mismo Dios, porque Él no alude a ninguna figura humana. A Jesucristo Él lo conoció en una forma física. ¿Cuántos sabemos que Juan lo conoció? Pero no lo está describiendo en esa forma, lo está describiendo en una forma gloriosa. La primera, dijimos que era el jaspe, una piedra transparente que significa la pureza, que no se puede allí ver nada más que lo que está. Luego dice, la segunda es y de cornalina. Esta piedra es similar, ¿verdad? Lo único que tiene, se cree que tiene un color rojizo, ¿verdad? ¿Qué significa? Significaba, hermano, para su pueblo misericordia, pero para sus enemigos significaba la ira de Dios. Porque Dios tiene esos dos aspectos. Misericordia, para el domingo Dios nos permitió hablar de la ira de Dios, ¿se recuerdan, verdad? Y Dios, en medio de toda esa manifestación de ira,
hay un espacio de misericordia. Y esa misericordia en este momento de la gracia está dispensada para todo el mundo. Pero como lastimosamente no todo el mundo viene a Cristo, entonces, hermano, después de todo esto que suceda, ¿qué ha de venir? La ira de Dios. ¿Pero sobre quién? Sobre los enemigos de nuestro Dios. Y enemigos de nuestro Dios, hermano, no crea que solamente es el diablo. Son cada una de todas aquellas personas que nunca se decidieron arrepentirse para nuestro Dios. Y por ello, mis amados hermanos, usted y yo, esto nos debe de estimular. ¿Cuántos quisiéramos ver esa revelación? Él quiso, el apóstol Pablo tuvo otro privilegio, dice, conozco de un hombre que fue ascendido al tercer cielo, ¿verdad? Y que dice que vio cosas y oyó que no podía, ¿qué? No había forma como él las podía expresar. Pero ese es el lugar, hermano, de la gloria de Dios, para usted y para mí. Y usted y yo, pues es una de las razones por las cuales debemos nosotros perseverar. Vale la pena, hermano. Aquello que Dios glorioso, ¿verdad? Lo ilustra como las piedras más preciosas. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le ha visto, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces él en esa manifestación, Dios nada más le permitió y le reveló lo que él quiso. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Como en una ocasión sabemos que Dios le reveló una parte de su gloria a Moisés. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Pero no hay una descripción de la forma, porque el hombre quisiera darle una ilustración. Dios es así, lo asemeja a un hombre. Le pinta un rostro, pero esa es una imaginación. Lo que estamos viendo aquí no es una imaginación, que es una revelación. No es algo que se imaginó, no. Dios se lo permite y a través del Señor Jesucristo se lo revela y le dice, lo que vi le impactó, ¿verdad? Y lo asemeja a ese tipo de piedras preciosas que hay, ¿verdad? Y ya dijimos algunos de los significados que puede tener el jaspe y la cornalina. Había alrededor del trono, ¿qué más? Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí vemos también otro símbolo en el cual un arco iris, usted y yo conocemos los arcoíris, en los cuales, hermanos, también en Génesis se nos muestra el primer arco iris que representaba. Después del diluvio, ¿qué vio Noé? Un arco iris. ¿Y qué significaba? El pacto de Dios y su misericordia para con la humanidad. Ahora, pero el arco iris que vio Noé es el mismo que hasta el día de hoy nosotros visualizamos. ¿Cómo es? ¿Es entero o solamente es la mitad? Exacto, pero el que dice la Escritura es diferente. La primera parte de la diferencia es que dice, y alrededor había alrededor del trono. ¿Qué quiere decir? Circundaba todo el trono. Estaba entonces como el arco iris, completo, pero no era similar al que usted y yo vemos. Nosotros vemos ese arco iris en cuanto las misericordias de Dios nos recuerda, ¿verdad? Cómo Dios tuvo misericordia después del diluvio para con la humanidad. Pero aquel arco iris que Juan le es revelado, no solamente es que él ve una parte, lo ve alrededor del trono, y dice también que era semejante a ¿qué? El esmeralda, era un verde. El color esmeralda en su mayoría es verde, ¿verdad? Si no es otro, corríjame, ¿verdad? Entonces, no era el mismo arcoíris que usted y yo vemos. Vea que es una revelación completamente diferente. Pero todo eso Él lo trae para querer ilustrar lo que Dios en su misericordia le permitió. Pero no solamente dio el trono, sino que también del versículo 4 en adelante encontramos, hermano, el trono significa todo el gobierno lo tiene solo Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Pero Dios tiene su corte celestial. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Y la describe en el versículo 4. Y alrededor del trono habían, ¿qué? 24 tronos. Primero vemos los tronos. Pero esos estaban al centro o alrededor. Alrededor.
Pero antes de estar, hermano, todo eso, antes de estar esos 24 tronos, habían esas tres cosas que él vio, ¿verdad? Aquello como el jaspe, aquello como la cornalina y el arco iris. Luego más, si usted va notando, se va separando, ¿verdad? Los tronos llegan ¿en qué? En cuarto lugar. ¿Y qué más dice? Es un orden, no sé si usted lo está viendo, hermano. Dios tiene un gobierno ordenado, en donde cada quien tiene su lugar. Y nadie puede pasar esos límites. ¿Qué más dice el versículo 4? Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos, ¿a quiénes? Ahí sí, ¿estaban desocupados? Estaban ya ocupados. A 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esos tronos, hermano, el significado era que ahí estaban aquellos escogidos para gobernar. ¿Y quiénes pueden ser? A quienes Dios haya tenido misericordia de darles esa dignidad. Hay muchas interpretaciones. No estoy diciendo que esto sea así, siempre lo aclaro. Algunos creen que los 24 que ocupaban esos tronos representan la iglesia. Otros creen que eran los 12 representantes del pacto antiguo de la tribu de Israel, y otros suman los 12 apóstoles. Esas son consideraciones, lo aclaro, ¿verdad, hermano? Porque la Biblia solo dice los tronos y no dice exactamente a quiénes pertenecían, si eran seres humanos, si eran seres angelicales en sí, si lo eran de por sí, porque Dios le había dado esa dignidad. Pero lo que nosotros debemos de entender, que eso Dios lo que está revelando en sí es una corte celestial. Como los hombres, los gobiernos humanos tienen, hermano, independientemente sean demócratas, sean monárquicos, tienen su corte. Los demócratas tienen su senado, ¿verdad? Donde están aquellos a los cuales ellos confieren cierto tipo de poderes. Los reyes también tienen su corte, hermano, de asesores. El único reino establecido correctamente es el de Dios. Por eso es que aquí en la tierra hay diferentes tipos de gobierno, pero allá en el cielo no es así, hermano. Allá solamente hay un gobernante, y ese gobernante ya está aquí también. Reina aquí en la tierra también. ¿Cuánto sabemos, hermano? Y dice la Escritura que en ese gobierno, en esa corte celestial que Dios ha estipulado para allí, ya va a ver qué es lo que sucede en estos tronos. En el versículo, continúa el versículo 5, y del trono salían, no hemos terminado, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si le llama tronos a los que están alrededor, quiere decir que ellos tienen de alguna manera autoridad, pero la autoridad suprema la tiene Dios. Ya se va a dar cuenta por qué. Porque ellos no gobiernan de una forma independiente, sino que están sujetos a su único rey. Ahora, pero dentro de todo eso hermoso, también dice el versículo 5, y del trono salían. ¿De cuál trono? Del trono principal. Amén, hermanitos. Y del trono salían ¿el qué? Relámpagos y truenos, y voces delante del trono. Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estos vuelven a ser mencionados como en el capítulo 1. Amén. Qué precioso de haber sido aquello. Pero también, hermano, dice que con lo que él oía, no dice oí una, aquí no interpreta lo que oye, pero sí oía ¿qué? Truenos, relámpagos. También en los salmos lo dice, mis amados hermanos, que Dios es poderoso. ¿Se recuerdan en un salmo que describe, hermano, cuando Dios, volviendo al pasaje que leímos de Nahum, se recuerdan que decía que cuando Dios caminaba, las nubes que era como que esparcían su... ¿Y si Dios hablase, mis amados? Solo su misericordia puede darnos su revelación, que es lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Cuándo también sucedió esta manifestación? Cuando Moisés sube al monte. ¿Cuántos recuerdan ese texto?
Dice que Dios le dijo a Moisés: santifícame al pueblo. ¿Cuántos sabemos eso? Y el pueblo, hermano, se acercó y le dijo: hasta cierto lugar van a llegar. ¿Se recuerdan de ello? Y dice que aquel lugar, hermano, ¿qué pasaba allí? Habían truenos también, no sé si usted se recuerda. Y si no, lo buscamos. ¿Y qué dijo el pueblo? Moisés, que Dios hable solo contigo. Porque ellos se sintieron como impuros. Y sentían, hermano, aquel estruendo, la misma gloria de Dios. Es lo mismo que está viendo Juan también. Lo único que él lo está viendo, ¿a dónde? El pueblo lo percibió aquí, en esa manifestación, ¿verdad? Mas esto le ha sido revelado a Juan en el lugar celestial. ¿Estamos entendiendo? Continuemos, versículo 6, gracias. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Vea que está describiendo todo un escenario, Juan. ¿Y qué significará un mar de vidrio? Un mar de vidrio. ¿Sabe usted, hermano? Transparencia, pero también hay algo, quietud. Usted puede ver un mar de vidrio aquí. Hace poco tuvimos un oleaje alto, ¿verdad?, que destruyó parte de las pequeñas construcciones del comercio que están están alrededor de la playa. Esas fuertes olas es un mar, pero no es un mar quieto. Pero allá en el cielo, ahora no es la alabanza solo que dice mar de cristal, no es la alabanza nada más, es la Biblia la que lo dice, mi amado. Glorioso. ¿Cómo es ese mar, hermano? Así lo dice, ¿verdad? Y delante del trono había como un mar, no dice un mar en sí, sino la semejanza, como un mar de vidrio semejante al ¿qué? Pero usted va. Aquí hay cristales que la gente con la industria los ha podido fabricar, que soportan el peso, que usted puede, hermanos, caminar sobre ellos, pero advierten y dice tantos kilos nada más, ¿vea? Porque después de eso, ¿qué pasa? Ese vidrio puede ¿qué? Quebrarse. Pero usted cree que el cristal que Dios tiene allá en el cielo podrá quebrarse por aquellos que dicen: ¿y cómo se va a sostener la gente allá? ¿Cómo se va a sostener? Sí, hermano, allá es toda una gloria, no contaminada como aquí. Él solo está describiendo, y por eso un mar como de vidrio, semejante, allí lo dice, igual al cristal. ¿A dónde es eso? Eso no es aquí. Esas son las cosas que dijo el versículo 2. Te mostraré lo que las cosas que han de suceder. El versículo 6. Semejante al cristal. Yo no sé si todo esto, hermano, a usted le genera una inquietud como ha de ser. Mire, si la gente aquí, vamos a ponernos como mal ejemplo, añoramos conocer otros países. ¿Y cómo ha de ser Estados Unidos usted? Ahí el hermano va a decir: si usted también se pone a pensar eso, ¿verdad? ¿Y cómo han de ser esos edificios? Curiosidad, ¿verdad? La inquietud de querer conocer. Ahora el cielo, imagínese, el hermano, se lo está describiendo Dios. ¿Por qué no nos entra la inquietud y queremos ir allá? ¿Debería de inspirarnos a ir allá o no, hermano? ¿O quién de ustedes, si alguien viniese y le regalara un boleto a Europa, lo va a despreciar? Ninguno. A donde sea, hermano. Si Jerusalén es una tierra similar a esta, pero verdad que si se lo dieran, usted le visita. Ahora, ¿este lugar es mejor que Jerusalén? Por eso es que la Biblia, cuando lo compara y dice la Jerusalén del cielo, no la de esta tierra. No sé si le está inquietando y quisiera estar usted ahí en ese lugar. ¿Está disponible? Sí. ¿Pero qué tengo que hacer? Bueno, el que lo hizo por mí es el que me permite, por su misericordia, tengo la esperanza de estar ahí. Ese es Cristo Jesús. Ahí no pasan estas cosas, estos ruidos no se oyen. Amén, hermanos.
Ahí es otra cosa, hermano. Ese es el lugar ¿para quién? Para el creyente también, a donde Dios quiere llevarle a usted y a mí. Continúa, versículo, por eso le digo, el capítulo 4 no habla directamente, 4 y 5 no hablan directamente de los juicios. Primero describen toda aquella gloriosa majestad que tiene Dios en su trono. Ahora dice el versículo 6 en el cual estamos, ¿verdad? Vidrio es semejante al cristal. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Junto al trono y alrededor del trono. Ahora describe que 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante. La palabra semejante, vuelvo a repetir, no era eso, sino que igual. Quiere decir, cuando diga semejante, cuando diga como, es una comparación. Los seres vivientes descritos en Apocalipsis, hubo una revelación en un profeta, si no me equivoco, Ezequiel, que también vio seres vivientes. ¿Se recuerdan, verdad? Cuando ve aquella gloriosa manifestación, ve también seres vivientes. Juan también los ve. La descripción son diferentes. Allá también tenían ojos, sí, pero aquí quienes lo tienen son diferentes. En el versículo 6 dice, en el 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila. O sea, en su percepción humana él los pudo describir. No significa que son esos, sino que así los percibió. Pero tiene un significado este versículo. Cuando dice el versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león representa, hermano, la autoridad del animal más salvaje es el león. Ahora vuelve a decir, ¿verdad? El segundo era semejante ¿qué? A un becerro. Se cree, hermano, que los toros son de alguna manera u otra seres vivientes, seres creados de alguna manera u otra con cierta sabiduría, aunque usted no lo crea. Y no solamente eso. Cuando se daba sacrificio, ¿qué se pedía? Ajá. Y el becerro tenía que ser, ¿cómo dice? Perfecto, sin defecto. Posiblemente, estoy hablando, hermano, de que estaba dando a entender ese ser viviente el sacrificio. Luego dice el versículo 7, el tercero tenía rostro como de hombre. El hombre es ¿qué? La corona de la creación. ¿Qué es lo último que hizo el Señor? En la creación, ¿qué es lo último que hizo? La mujer, van a decir. Pero la mujer es similar al hombre, ¿verdad? Es el sexto día que hizo el Señor. El hombre. ¿O hizo primero al hombre? Yo no los veo seguros. Al hombre hizo primero. A ver, entonces la corona de toda la creación es el hombre. Después del hombre ya no hay más creación. Hermano, hizo la mujer, sí. ¿De qué la hizo? De la costilla. ¿De quién? Ajá, entonces no la hace de los pies ni de la cabeza, la hace de la costilla. Igualdad. ¿En cuanto a qué? Carne de tu carne. Así lo dijo, ¿verdad? ¿No tomó el Señor el qué? Polvo nuevamente para hacer y dar vida. No, eso solo lo hizo cuando hizo al hombre. Ahora, mis amados hermanos, por eso vuelvo a repetir, el significado del hombre, de esa semejanza, de ese ser viviente que está demostrando celestialmente es la creación, la corona de la creación. Y por último, se va al otro parte de la creación cuando dice en el versículo 7, y el cuarto era semejante a un águila volando. En las aves, ¿cuál es el ser más precioso? Y que tiene capacidad de volar alto. Y tiene también el ¿qué? Capacidad de vista
¿Cómo le dicen a la gente que tiene, hermano, una vista buena? Este tiene ojo de ¿qué dicen? ¿Sabe usted que el águila, hermano, en su naturaleza, como Dios lo creó, ¿sabe por qué anda en las alturas? Porque desde allí, ¿qué? Vigila. Algo otra de los significados que suman, ¿verdad? No, ¿qué significa eso? Que algunos interpretan, es que el águila es la ascensión que Cristo tuvo cuando Él subió a lo más alto, al lugar donde llevó ¿a quién? Ahora a Juan en una revelación. ¿A dónde está Cristo cuando le está revelando? Está en el cielo, hermano, Él ya ascendió. Dice el versículo 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ¿qué? Ojos, y no cesaban día y noche de decir el ¿qué? Santo, santo, santo. ¿Quién? Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Están atribuyendo los seres vivientes el ¿qué? La gloria ¿a quién? Pero no solamente los seres vivientes, sino también más adelante vamos a ver los 24 ancianos también. Por eso le decía, esa corte celestial que Juan está describiendo, que Dios le permitió ver, está sujeta al gobierno, es un solo gobierno. No es que ahí hay 3 poderes, 3 poderes ponen aquí en la tierra, hermano. El poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo. ¿Ha oído usted eso, hermano? O sea, son 3 tipos de gobierno en uno mismo. No, aquí un solo gobierno. Y está sujeto. Los 4 seres vivientes tenían poder, sí. Ellos tenían capacidad de ver. Dice que tenían ojos por todos, a los 4 ángulos. Así dice la Escritura, ¿verdad? Eso Dios se los había dado, eran seres vivientes, pero ellos por eso tenían arrogancia de ese poder. No, ¿a quién atribuían la gloria? Entonces, ¿a dónde existe el desorden? Aquí en la tierra. El caos está aquí. Allá en el cielo, ¿qué estamos viendo? Un panorama completamente diferente. Si podríamos ilustrarlo, una creación perfecta, como Dios creó esta tierra. Pero a causa de la rebelión, hermano, aquí se volvió un caos. A causa del pecado introducido por Satanás. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué estamos viendo allá? Una gloria, hermano, perfecta. Ve usted allá gente manifestándose. Ve allá gente, hermano, en la corte que Dios nos está mostrando en el capítulo 4, de gente rebelándose. Yo no creo que eso sea correcto, Dios. Vea usted a alguien así. Eso solo es de aquí. No, hermano, en la iglesia no debería de ser tal cosa. Allá la gente, allá esto que se está quise decir, lo que está describiendo allá, hay un orden. Nadie hace lo que le da la gana, como aquí. Aquí, hermano, somos irreverentes. ¿Ve algún irreverente aquí? ¿Ve alguno que no, hermano, cuando se van a referir a Dios, ya lo va a ver? Continuemos, vamos a tratar de terminar el capítulo 4. No sé si estamos entendiendo, mis amados. Bendito sea nuestro Dios. 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, ¿a quién? Ajá, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué pasa? Los 24 ancianos, ¿qué hacen, hermano? ¿Qué están haciendo ellos? Se postra delante del que está sentado en el trono. Así debería de ser aquí en la iglesia, hermano. Así debería de ser nuestra vida, completamente consagrada a Dios, no distraída por nada. Pero aquí nos distraemos por un zancudo que pasa alrededor de nosotros. No digamos por otras cosas, va. Los sonidos de los vehículos nos distraen a veces. Oye, ahí va una ambulancia, o será la policía, o serán los bomberos. ¿Sí o no, mis amados hermanos? Y ve eso, ese desorden allá en el cielo.
¿Para qué es la misericordia de Dios que no nos consume? Porque somos muy irreverentes, hermano. Es su misericordia, hermano. No sé si estamos entendiendo todos, me incluyo yo. Allá hay un orden. Versículo 10. Y los seres vivientes daban gloria a Dios, ¿verdad? Los 4 seres vivientes. Y aquellos 24 ancianos que estaban nada más comiendo. No, hermano. Dice el versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante de ¿quién? Del mismo. Del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacen? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú que creaste las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito sea nuestro Dios. A nosotros aquí en la iglesia, hermano, ya que estamos bien perdidos del orden que Dios demanda. Allá en el cielo no se da eso. Es toda una consagración. ¿Cree usted que eso es aburrido? Es un panorama, hermano, en el cual usted y yo, Dios nos permite, hermano, aquella puerta que Dios le abrió a Juan para que tuviéramos no una idea completa, sino una muestra de lo que verdaderamente allá es. Entonces, ¿por qué no pensar en esto? Que Dios creó todo y todo subsiste por Él, pero el hombre, hermano, con esto voy a terminar, ha cambiado la gloria de Dios en semejanza de hombre. Así lo dice Romanos. Dando culto y honra a la creación antes que ¿a quién? Que al Creador. Pero aquí hay un orden. Aquellos reconocen: tú creaste todo esto, lo que es, lo que existe. Así dice, ¿verdad? ¿Lo reconocen quiénes? Aquellos a quienes Dios ha puesto a gobernar. Y aquellas coronas de oro que tenían son llamados como estéfanos. La historia, hermano, los conquistadores en tiempos de los imperios, cuando un hombre daba honra, un gobernador daba honra a un rey, un ejemplo, alguien gobernaba una provincia y este era considerado como un rey, tenía su corona, pero cuando venía el rey de toda aquella región, ¿sabe qué hacían? Se quitaban su corona en señal de que ellos estaban sometiéndose a ese gobierno. Y lo mismo está sucediendo en el cielo. Lo que dice: esto que tenemos no es nuestro, nos lo ha concedido el dueño del poder y la gloria. Y aquí el hombre no le quiere dar gloria a Dios, mis amados. Aquí el hombre se cree dueño de su propia vida. A mí no me venga hablando de Dios, de su propia vida según ellos. No, esa no es su propia vida, Dios se la dio. Esta vida no es nuestra, Dios nos la ha dado. Aquellos que tenían, ¿cómo eran sus coronas en el versículo, si no me equivoco, 4? Eran de oro, decía la Escritura, ¿verdad? Con que usted, hermano, su reloj dice que es enchapado de oro, ni tan siquiera lo deja allí porque cree que se lo van a robar. Y aquellos que tenían coronas de oro, ¿qué hacían? Con ella se sometían al dueño del gobierno celestial, que es Dios. Así dice la Escritura, ¿verdad? Por favor, lea conmigo los versículos 4. Cuando dice: alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca. ¿Con qué dice? Con coronas de oro en su cabeza. ¿Y ahora qué hacen con esas coronas? En el versículo en el que estamos terminando, en el versículo 10 dice: los 24 ancianos se postran delante de él, del trono, ¿verdad? Y adoran al que vive, no a los 4 seres vivientes. No adoran tampoco sus tronos. ¿A quién adoran? Al Dios Todopoderoso. Y después dice: y al que vive por los siglos de los siglos. Y echan ¿el qué? Sus coronas. ¿Cómo eran sus coronas? De oro.
Y nosotros que no nos desprendemos de cosas materiales, hermano. No sé si hemos aprendido algo, hermano. Y luego después, ¿qué hacen en el versículo 11? Diciendo, ¿verdad? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste el qué. ¿Por qué hay que adorar a Dios? Porque Él creó todas las cosas. Porque hay que cantarle con alegría, con gozo. ¿Por qué vivir una vida, hermano, consagrada a aquel que hace que yo viva? Vale la pena porque Él es el dueño de nuestra vida. Mis amados, tengamos cuidado. Aquí nos distrae cualquier cosa. Tengamos sumo cuidado. Lo decimos de corazón a todos. Todo por lo que estamos aquí, hermano, algo alertas y pendientes. Dios lo creó. A veces en nuestra mente hay pensamientos perversos en contra de la voluntad de Dios, que creemos que las cosas se mueven porque nosotros somos, hermanos, los buenos. Ay, no, hermano, yo no puedo, hermano, porque tengo que estar aquí. Como que sin Él las cosas no funcionan. Y el día que se muera, hermano. Si los hombres aquí dicen, los líderes de las empresas de la tierra dicen, nadie es indispensable, ni aún ellos, hermano. ¿Ha oído usted esas palabras? Ahora el Dios que tiene el control, ¿usted cree que Él necesita de mí? El necesitado soy yo. Amén, hermano. Si las cosas que existen, ay, pero no, hermano, no voy a ir agarrado de lo que Dios creó. Así estamos, hermano. Digo, estamos, porque no voy a mentir, de alguna manera u otra nos cegamos. Hablaba con alguien, un compañero de trabajo, hace aproximadamente un año, un compañero renunció, y la gloria sea para Dios, sé que está trabajando en el ministerio. Y cuando yo le conocí me decía, ¿qué cuesta servirle al Señor con este trabajo que tenemos? Me decía, amén, le decía yo. Porque nos absorbe. Y es algo creado por Dios. Al que se le debe dar gloria es al Creador, como lo hacen los 24 ancianos, hermano. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Quédese con esa palabra en su corazón. Hay que darle gloria, reverencia, honra y majestad al que vive por los siglos. ¿Quién es nuestro Dios Todopoderoso? El que es, así dice, ¿verdad? El que era, el que es y el que ha de venir. Así que yo no voy a, Señor, hoy no te pude adorar, Señor, porque es que estaba ocupado en qué, aquí cuidando las gallinas. Usted dirá, ay, gracias a Dios yo no tengo gallinas. No, patos tienen. Otras cosas tenemos que nos entretienen. No, hermano, hay que entender que vivimos y aún esas cosas que tenemos nos las ha dado ¿quién? El que hizo todo. Y si existen es porque Él las hizo, y no solamente las hizo, se sostienen porque Él las sustenta. Hemos aprendido algo esta noche. Aún nuestra propia vida le pertenece, la fuente de vida es Él. Este cuerpo, cuando Dios decida, se queda sin. ¿Qué hacen, hermanos? Ya murió, dice. Nos tocan aquí, a ver que nos tocan, ¿vean? Que Dios tenga compasión de nosotros. Dejémoslo hasta aquí, mis amados hermanos. Démosle gloria y honra a nuestro